para estudiar la esencia de la fe, que es lo que estamos viendo nosotros durante los últimos lunes, trasladado al día de hoy. Para estudiar eso, vamos a hacer un repaso rápido, no solamente el capítulo 11, que fue lo que estudiamos, y lo que vamos a hacer son unas menciones rápidas en el capítulo 11 de los personajes que estudiamos, sino desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Nada más ciertas líneas para poder tener la mente concentrada en el mensaje central del libro a los hebreos o de la carta a los hebreos. Cuando el mensaje inicia, o sea, cuando la carta inicia haciendo notar en el verso 1 que Dios se ha manifestado, ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y que lo ha hecho en los tiempos antiguos a los padres. Eso es una referencia a los patriarcas. Ahí está incluido Abraham, está incluido Isaac, incluido Jacob y muchos de los que mencionamos en el capítulo 11, muchos de estos personajes importantes. Cuando digo importantes, no por su persona, sino porque Dios da testimonio de ellos en ellos. Entonces eso los hace importantes, porque si para Dios es relevante mencionarlos, para nosotros es relevante aprender de la vida de ellos. No porque ellos sean el ejemplo a seguir, sino porque podemos aprender en ellos la respuesta de Dios a la conducta de ellos. Entonces el libro o la carta a los hebreos inicia con esa verdad, haciendo notar que Dios ha hablado de muchas maneras. ¿De qué maneras habla Dios? Tenemos que preguntarnos. No necesariamente en lo que vamos a leer en el verso 1 del capítulo 1 de Hebreos, de las formas en que Él habla. Pero ¿de qué maneras habla Dios? Dios habla a través de la conciencia, que eso es a todo ser humano. La conciencia nos dice a nosotros cuando algo está bien o cuando algo está mal. El problema de la conciencia es que la conciencia es contaminada por el entorno en que se crece. Entonces hay algunas cosas que para las personas le parecen buenas y son malas. O hay cosas que les parecen malas y son buenas, porque la conciencia contaminada, como lo diría el escritor bíblico, cauterizada, es algo que cuando no se tiene en sintonía, en equilibrio con el mensaje de Dios, entonces la conciencia no nos advierte, no nos ayuda a tiempo, pero Dios habla a través de la conciencia. También Dios habla a través de su palabra. Cuando nosotros vamos a los escritos, cuando vamos a la Biblia, a cualquier verso, a cualquier libro que leamos, Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de el Espíritu Santo, por supuesto, que es el que nos contrista, nos convence, nos llama a nosotros al arrepentimiento, nos recuerda lo que Jesús nos enseñó, nos enseña acerca de la revelación de la palabra. Cuando la leemos, el Espíritu Santo nos da la interpretación, nos da el entendimiento. A través de eso habla el Señor. El Señor podría hablar a través de sueños también, porque lo podemos leer en la palabra, que lo ha hecho a través de sueños, a través de visiones lo ha hecho. El Señor lo ha hecho a través de personas. En este caso está mencionando a los profetas, pero a veces las personas, cuando se nos acercan a nosotros y nos dicen algo, Dios habla a través de las personas, a través de una canción. O sea, Dios puede hablar de muchas maneras, como lo dice el texto. Muchas veces y de muchas maneras. Específicamente en este caso está hablando del Antiguo Testamento a través de los profetas. En los postreros días, Dios nos ha hablado, y aquí nos dice a través de quién nos habla, a través del Hijo. Otra forma de las que nos habla Dios es a través de las circunstancias, cuando las circunstancias nos van dictando el camino, lo que nosotros hemos de hacer o no hemos de hacer. Así que las circunstancias también son una forma en la cual Dios se comunica. Pero aquí en el verso 2 nos está diciendo a nosotros que ahora habla a través del Hijo. ¿Y cómo nos habla Dios a través del Hijo? Bueno, nos habla a través de la obra que Él hizo, nos habla a través del testimonio que Él dio y nos habla a través del Espíritu Santo que nos recuerda lo que Él hizo.
pasando rápidamente los textos, porque no voy a quedarme en el capítulo 1 explicándolo todo, o en realidad ningún capítulo explicándolo todo, solo agarrando ciertas referencias para poder tener claro que este es un libro o una carta 100% pastoral. Después, en el capítulo 2 nos recuerda a nosotros la importancia de la obra que hizo el Señor Jesucristo. Por eso nos dice que nosotros no podemos descuidar esta salvación tan grande, que nosotros no podemos escapar de esto, no podemos nosotros dejar de lado la obra de Cristo. Eso es imposible. El llamado del Señor a través de su obra, de su sacerdocio, lo que se llama la gracia irresistible, es que cuando Dios decide atraernos hacia Él, arrastrarnos hacia Él, Él lo va a hacer y nosotros no vamos a poder evitarlo. Entonces, hablando de la obra de Cristo, de cómo Él habla y cómo debemos de cuidar nosotros esa salvación. ¿Qué es cuidar la salvación? ¿Que la salvación se pierde? No, es de valorar la salvación, de valorar lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Entonces pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y hace una comparación, ya eso lo hace más adelante, allá en el verso 4, verso 6 creo, de el mismo capítulo 2. Se hace una pregunta: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que le visites? Dentro del mismo contexto de sacerdocio, o sea, Dios viene y hace la obra salvífica y la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para que Dios haga eso? Entonces habla en el verso 11 que Él santifica a los que son santificados, hablando de Cristo como sacerdote, y nos llama la atención de que Él mismo anuncia entre nosotros el mensaje del Antiguo Testamento, el mensaje del Padre. Él lo anuncia en medio de la congregación. Y por eso Él llama a la congregación a la alabanza con su obra. Cuando estoy hablando de Él, siempre estoy hablando de Jesucristo como sumo sacerdote. Así que en el capítulo 3, entonces, viene y nos recuerda justamente ese sacerdocio de Él. Y dice en el verso 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, el llamado de esa salvación, el llamado de esa sacerdocio. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cuando usted escucha la palabra apóstol ahí en ese momento, a la par de sumo sacerdote, está hablando de la misión que tenía Jesucristo. La palabra apóstol básicamente es enviado. La palabra apóstol es una persona que tiene una misión de ir a establecer lo que es las congregaciones o la congregación que lleve el mensaje de Dios al resto de la humanidad. Entonces, cuando dice que consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, no debemos de olvidar esta frase que está acá. ¿Y por qué no debemos de olvidarla? Porque cuando llegamos al capítulo 11, vimos una serie de personajes que estudiamos de manera individual, donde vimos que fallaron, donde vimos que se equivocaron en su conducta, en su proceder, y aún así Dios los menciona a través de la inspiración del Espíritu Santo, los menciona como personas que son de considerar, personas que son de darle el mérito, no a ellos, sino a Dios que los lleva al final. Pero, en fin, lo que quiere decir él es que cuando consideremos al apóstol y su sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús, es que nosotros todo lo que veamos tenemos que compararlo con él, no con nadie más, con él. El problema es que nosotros muchas veces nos comparamos entre nosotros mismos, nos comparamos con otras religiones, nos comparamos con otra fe. Al fin de cuentas, tenemos la tendencia a compararnos los unos a los otros como pecadores que somos, a ver cuál es el que peca menos. Y nosotros debemos de compararnos es con Jesucristo. Ese es nuestro espejo, esa es nuestra medida, ese es el estándar que tenemos que ver. No es un estándar que debemos de verlo entre nosotros mismos. Por eso dice que debemos de considerar al sumo sacerdote en todo tiempo. Cada vez que una persona falla,
Si una persona, ejemplo, deja de ir a la iglesia, se deja de congregar porque falló el pastor, porque falló un hermano, porque no le agradan las personas, se está comparando con seres humanos. Y nosotros no podemos compararnos con seres humanos. Debemos de compararnos con Cristo. Incluso cuando llegamos al capítulo 11, a este estudio que estamos haciendo, cuando llegamos al capítulo 11, cada uno de esos personajes que está ahí mencionado es para que comparemos esos personajes no con nosotros, sino con Cristo Jesús. Y podamos ver que estas personas, en medio de las fallas que tuvieron, lograron llegar al final gracias al Señor, gracias a la obra salvífica del Señor. En ese mismo capítulo 3 habla de cómo funciona el Espíritu Santo en nosotros, cómo trabaja el Espíritu Santo, que es una de las formas en las cuales el Señor está tratando nuestras almas, tratando nuestros corazones, tratando nuestra humanidad. Por lo cual dice el verso 7 del capítulo 3, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Cuando el Señor llama al pueblo de Israel, los saca de Egipto, una de las cosas que el Señor le reprocha, y eso está en Números capítulo 14, las veces que murmuraron contra Dios, contra Moisés y por ende contra Dios. Porque Moisés estaba haciendo la obra que el Señor le había dicho que hiciera, que era sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Pero ellos constantemente se estaban quejando que para qué nos sacó, que no hay agua en el desierto, que para qué nos sacó, que hay mucho calor, que para qué nos sacó, que hay mucha hambre. Y llegaron incluso a decir que mejor nos hubiéramos muerto en el desierto. O sea, al final de cuentas, ellos estaban en una constante queja. Estaban en un constante desafío a lo que Dios estaba haciendo. Y esto es lo que le llama el Señor la tentación en el desierto, o sea, la provocación en el desierto, que fue cuando Él decidió que no podían entrar, que solo iban a entrar los menores de 20 años y Josué y Caleb. Entonces dice que nosotros cuando escuchemos al Espíritu Santo que nos habla, cuando nos está advirtiendo el Espíritu Santo lo que debemos hacer, no deberíamos o no debemos de endurecer el corazón. Endurecer el corazón es como poner nosotros una barrera para dejar de hacer lo que Dios nos demanda. Repite de nuevo, si oyeréis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Eso lo hace de nuevo en el capítulo 3. Y llegamos al capítulo 4, donde dice que temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberle alcanzado. Aquí vamos a prestarle atención a esto de una manera muy fina. Le vamos a poner una lupa porque hay unas tendencias de decir que la salvación se pierde, porque algunos versículos dicen o aparentan decir eso y no es así. Lo que pasa es que cuando no se entiende la soberanía de Dios o no se entiende las tres etapas de la voluntad de Dios, las tres formas de la voluntad de Dios, entonces no se entienden ciertos versículos. Déjenme explicarles de una manera rápida, repasando lo que hemos estudiado en otras oportunidades, cómo funciona la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en la primera fase se llama voluntad decretiva. Es cuando Dios dice que algo se tiene que hacer. Dios le dice al ser humano, esto es lo que se tiene que hacer, y eso el ser humano no puede evitarlo. Eso fue lo que le dijo él a Jonás. Jonás tiene que ir a Nínive y va a tener que ir a Nínive. Aunque después se desvía para Tarsis, él va a tener que ir a Nínive. Dios decidió que hay que ir allá y ahí es donde se va a ir. Así es la salvación. La salvación decreta, la salvación de nosotros. Dios viene y nos arrastra, nos sella con el Espíritu Santo y eso no hay un corazón que se pueda resistir a eso. Porque es Dios el que lo hace, Dios es el que nos resucita, Dios es el que nos salva. Por eso la Biblia dice que la salvación es de Jehová. Eso es una obra soberana de Dios, el salvarnos. Después, en la segunda fase, está lo que se conoce como la voluntad permisiva. Es donde Dios nos permite a nosotros actuar, decidir si lo agradamos o no lo agradamos, pero estamos salvados. Solo que nos permite hacerlo de la manera voluntaria, el agradarlo. Ahí sí tenemos decisión en esa segunda fase. Eso se llama santificación.
o voluntad permisiva. Se llama santificación porque usted y yo tomamos la decisión de hacer lo que a Dios le agrada, oír la voz y no endurecer el corazón, como lo dijimos hace un rato. Esa voluntad es en la que nos movemos nosotros mayormente, y después está de último la voluntad ejecutiva, que es cuando Dios lleva al final lo que Él inició. En la figura de Jonás es muy fácil verlo. Vemos que el Señor le dice que vaya hacia Nínive. Jonás coge hacia Tarsis, ahí está la voluntad permisiva. Él avanza hasta cierto punto, Dios después lo trae de nuevo a través de un gran pez que lo pone en las costas de Cesarea Marítima, y de ahí tiene que ir a hacer la voluntad de Dios a Nínive, a ir a predicar. Entonces ahí podemos ver toda la fase de la voluntad decretiva, permisiva y la voluntad ejecutiva. Donde podemos entenderlo un poco mejor es cuando escuchamos la palabra donde dice que Dios comienza la obra, Dios la perfecciona, santificación, y Dios la termina. Eso es, en conjunto se llama soberanía. Cuando yo entiendo la soberanía, entonces voy a entender todos los mensajes bíblicos, voy a entender todas las parábolas, voy a entender la Biblia porque entiendo de soberanía de Dios, y voy a dejar de estar pensando que la salvación se pierde, pero también voy a reconocer que tengo una responsabilidad en cuanto a mi salvación. Por eso es que en el verso 4, en el capítulo 4 de Hebreos, el verso 1 dice: temamos pues. Temer es entender que Dios va a disciplinarnos, que Dios nos va a poner en el camino como lo hizo con Jonás, porque pues escuche ahora sí con lupa, pues no sea que permaneciendo aún la promesa, ¿se dan cuenta? No sean que permaneciendo aún la promesa significa que la promesa no se pierde, que la promesa de salvación, la salvación que el Señor nos ofrece, no se pierde. Entonces, Él dice que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Parezca es que parece que no se salvó, que parece que no es salvo, solo que parece. ¿Por qué? Porque hay alguien que garantiza esa salvación, y es el sumo sacerdote del que viene hablando desde el primer capítulo, y ya vamos por el capítulo 4. Así que vuelve a repetir: si oyereis su voz, hablando del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. Después, en el verso 13, hablando del Señor, como el verso 14, del capítulo 4 de la guía que les dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, y ahí nos habla del intercesor, nos habla de lo que viene haciendo desde el primer capítulo, como la voz, como el mensaje, como el llamado, que es Jesucristo, el gran sumo sacerdote. ¿Qué significa sacerdote? La palabra sacerdote significa puente, básicamente. Es cuando usted llega a la orilla de un río, para pasar al otro usted necesita un puente. Entonces, para nosotros poder tener una relación con Dios, para poder orarle al Señor, para que las oraciones lleguen, para que el Señor nos hable a nosotros, necesitamos un puente. ¿Y ese puente cuál es? Ese puente se llama Jesucristo. Fue lo que Jacob vio cuando vio una escalera de que ángeles subían y ángeles bajaban. Eso es una representación del mensaje que va hacia Dios a través de la oración, y el mensaje que viene de Dios a través de su palabra, a través de la forma en que Él nos habla. Esos son ángeles que suben y ángeles que bajan, y la escalera representa justamente ese puente, representa a Jesucristo. Así que dice el verso 14 del capítulo 4, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Sacerdocio. O sea, hacer exactamente lo mismo, interceder por las personas, orar por las personas con Dios, y traer el mensaje de Dios a través de nuestro testimonio, a través de la forma en que hablamos, a través de nuestra conducta. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí nos conecta al capítulo 11, por eso yo inicié con esa lista de testigos, porque está mencionando las debilidades, las formas en que cada uno de ellos se equivocaron y cómo Dios lo llevó al final. Entonces Dios lo que nos hace ver a nosotros es que el sumo sacerdote, ese puente que hay entre Dios y su iglesia, que es el Señor Jesucristo, es el que nos permite a nosotros llegar al final. Y como Él, sin pecado,
entendiendo nuestras debilidades, porque también Él fue tentado aún, pero sin pecar, nos permite que nos acerquemos, dice el verso 16, confiadamente al trono de la gracia. La gracia es la salvación, la gracia es el don inmerecido que tenemos, no es por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo. No es algo meritorio, no es algo que yo me pueda ganar, fue algo que Cristo hizo. Entonces yo me acerco a través de la obra de Cristo, me acerco al Padre para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que me está enseñando el libro de Hebreos entre los sacerdocios que se dan. En el capítulo 5, entonces dice, tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Vea que solo estoy tomando unas líneas, unas frases a los que entraron después de los textos que le mandé, unas líneas para poder llegar a conversar acerca de toda la esencia del libro a los Hebreos y lo que le llamé la esencia de la fe. Cuando dice tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec, después lo vuelve a repetir en el verso 10 y fue declarado por Dios sacerdote en el orden de Melquisedec. Entonces dice que eso del orden de Melquisedec es algo, dice, de lo que hay mucho que decir, dice acerca de esto tenemos mucho que decir, verso 11, difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué una persona se hace tarda para oír? Bueno, porque no tiene sensibilidad, no tiene disposición propia para la voz del Señor. Pero cuando él menciona el orden de Melquisedec, que lo voy a hacer de una manera rápida, si Pablo no le dedicó capítulos enteros, tampoco yo se lo voy a dedicar. Pero sí es importante, bueno, digo Pablo, porque Pablo no es el que escribió, según algunas personas, el libro de Hebreos. Pero para mi entendimiento, yo creo que fue Pablo y por el lenguaje que utiliza, por la forma en que se desarrolla toda la idea, pero digamos que fue un incógnito. Y si no fue Pablo, fue alguien muy cercano a Pablo. Pero el escritor de la carta a los Hebreos, cuando menciona el orden de Melquisedec, donde dice, y fue declarado por Dios Jesús, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, lo que está mencionando es algo que queda como en el limbo, como en algo que no entiende mucha gente. Y déjeme mencionar a Melquisedec en las 3 líneas teológicas en las cuales se cree que era este hombre. Pero a veces es tanta la concentración en el hombre que nos olvidamos realmente lo que representa Melquisedec, que significa Melc o Malek, es rey de paz. Eso es lo que significa Melquisedec. Las 3 líneas teológicas en las cuales se considera Melquisedec, porque como dice que no tuvo ni antes ni después, que no tuvo padres ni tuvo descendencia, refiriéndose a este hombre, lo primero que se dice entonces que este fue el Espíritu, el Señor Jesucristo. Se dice que el Melquisedec era el Señor Jesucristo en una teofanía. Entonces podemos tomar esa idea de que fue el Señor Jesucristo quien se le apareció a Abraham de camino hacia cuando él venía de la guerra de Kedorlaomer, de haber vencido y rescatado a Lot de Sodoma y Gomorra. Cuando se dio todo esto, que fue capturado él, entonces se topó con el Señor Jesucristo. Esa es una línea teológica y vamos a decir que así fue. Ok, lo vamos a aceptar porque no tenemos por qué no aceptarlo. Después hay otro pensamiento que se cree que era un rey de la zona, que era un rey que estaba ahí y el Señor le entregó Melquisedec recibió de Abraham los diezmos por primera vez de lo que él había conquistado como pago o como agradecimiento por la victoria. Entonces podríamos pensar que era un sacerdote, que era un rey que vivía en ese momento ahí. Podemos creer eso, no tenemos ningún problema con eso, aunque entonces es raro porque si dice que no tenía padres ni tiene hijos, no tiene descendencia, entonces no sería un ser humano como tal. Y la tercera opción que se enseña acerca de Melquisedec es que era Sem. Cuando uno estudia las edades cronológicas de cada uno de los actores de la Biblia, nos damos cuenta que para los tiempos de Abraham, Sem estaba vivo. Entonces se dice que era Sem que le trasladó
a, a Abraham, el sacerdocio que viene desde Adán. Esta es la idea teológica más acertada. ¿Por qué? Porque si Hebreos o la carta a los Hebreos es un libro 100% sacerdotal, entonces podemos pensar que lo que se está dando ahí es un traslado del sacerdocio que venía desde Adán, pasa hasta su hijo Sem, y de su hijo Sem va a pasar hasta Abraham, y de Abraham ahí va pasando de sacerdote en sacerdote hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Es el sacerdocio que viene de Dios, que quería que Adán, junto con su esposa Eva, gobernara sobre la tierra como coherederos de lo que Dios había presentado, y entonces esto se falló, pero el sacerdocio continúa pasando de los pregoneros de justicia de boca en boca hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Es un traslado del sacerdocio que lo completa en la persona de Juan el Bautista, que era descendiente de la línea de Aarón, de la línea levítica, que lo traslada hacia nuestros señores. Es esa vara que reverdece, porque la vara representa el sacerdocio arónico, y reverdece nuestro Señor Jesucristo, ya que el sacerdocio arónico no había cumplido con lo que se le había dado por propósito. Bueno, eso lo dejo así a grandes rasgos, solamente para que tengan una idea de por qué Melquisedec es mencionado acá. No estamos estudiando a Melquisedec, estamos estudiando la esencia de la fe, pero ya podemos tener una idea de cómo fue que el Señor trasladó el sacerdocio de generación en generación hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. El verso 11 de ese capítulo, del capítulo 5, dice claramente que acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír, como le dije, es cerrar el oído realmente al mensaje que Dios nos ha establecido. Se llega al capítulo 6, y cuando en el verso 17, sacando cada uno de los extractos que dice en cada capítulo, nos dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. La inmutabilidad es que Dios no cambia, que Dios hizo una promesa y eso no la va a cambiar, aun cuando el hombre falle, aun cuando todos estos personajes que estudiamos en el capítulo 11 durante tantos semanas o meses se equivocaran. Dios no va a fallar, Dios no se va a equivocar, y Dios no va a quitar esa promesa que Él hizo de salvación en la persona del Señor Jesucristo, en la persona de su Hijo, en la persona del sacerdote, del sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Entonces, para dar realmente que la promesa se sostiene, la inmutabilidad de su consejo, dicen que interpuso juramento en dos cosas inmutables que es imposible que Dios mienta. Si bien es cierto que se habla de la obediencia y que se habla de algunos otros aspectos, aprendimos que la promesa la sustentó, la basó en dos cosas en las cuales Él no puede mentir, y que es el Padre y el Hijo. Lo estudiamos en Abraham, que se cruzaron como una antorcha y un horno delante de Abraham para sostener la promesa, y después delante de Moisés en el capítulo 34 del libro de Éxodo, cuando se están delante de Moisés el Padre y el Hijo Jehová, orándole a Jehová y exaltando a Jehová delante, para que veamos nosotros que la promesa no se sostiene en nosotros, sino que se sostiene en el Padre y el Hijo. Por lo cual dice estas dos cosas inmutables, hablando de la persona del Padre y del Hijo, es imposible que Dios mienta. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya lo dije, que es el sacerdocio que se le había dado a Adán. Adán falló, pero aún así fue trasladado de persona en persona hasta llegar a Jesucristo, para que al día de hoy, a través de ese sacerdocio, el sacerdocio es básicamente el centro de todo aquí. A través de ese sacerdocio podamos nosotros ser bendecidos. Entonces dice el verso 12 del capítulo 7, seguimos con esta en ascendencia. No estoy leyendo, como les digo a los que entraron hace poquito, no estoy leyendo todo el libro, estoy leyendo ciertos puntos elementales para poder tener una mente fresca, para poder conversar alrededor de las clases que hemos venido estudiando. Verso 12 dice del capítulo 7, dice así: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley.
y aquel que de quien se dice eso es de otra tribu de la cual nadie sirvió en el altar. Cuando las personas toman esto, aquí es donde dicen que la ley no aplica para nosotros, que la ley ya pasó, porque no están leyendo realmente de la manera correcta, no están teniendo cuidado de lo que el texto está diciendo, porque cuando entendemos que está hablando de sacerdocio todo el libro, cuando entendemos que estábamos hablando del sumo sacerdote, cuando entendemos que es el orden de Melquisedec en cuanto a sacerdocio, cuando menciona el cambio de ley, no está mencionando la ley completa, sino la ley referente a sacerdocio. Entonces dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Por qué cambio de ley? Porque la ley decía que los sacerdotes descendían de la línea levítica, de la línea de arónica, entonces no de la línea de Judá. Pero este sacerdote, en el orden de Melquisedec, es el sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, que va a ser quien nos dé a nosotros la representación, sea el puente entre Dios y nosotros, sea el Salvador, sea el Redentor. No es de la línea levítica, sino que es de la línea de Judá, de la descendencia de la tribu de Judá. Por eso, cuando habla del cambio de ley, está hablando del cambio de sacerdocio, de esa renovación del sacerdocio, de pasar de la vara de Aarón que conducía al pueblo, pasar justamente al cetro de Jesucristo. Leámoslo ahora con cuidado, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Espero que logren ver ahí que la mención de la ley no es a la ley toda general, sino a la ley sacerdotal. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Está clarísimo el mensaje. Lo que pasa es que cuando nosotros cerramos nuestros oídos, que es lo que está diciendo anteriormente, si nosotros oímos la voz de Dios y no endurecemos el corazón, sino que escuchamos la voz, la vamos a entender. El verso 17 del capítulo 7 nos aclara un poco más, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué se menciona a Melquisedec y no a Leví? ¿Por qué se menciona a Melquisedec y no a Aarón? Porque dentro de lo que aprendimos hace unos minutos, Sem es la conexión entre Adán y Abraham. Esa es la conexión. Cuando habla del sacerdocio, del orden de Melquisedec, es lo que vamos a ver como mandamiento de Dios de cómo debía gobernarse la tierra desde que Dios se lo dijo a Adán para llegar hasta Jesucristo. Jesucristo al cual se le conoce como el segundo Adán en la carta a los romanos. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. Escuche, queda pues abrogado el mandamiento. ¿Cuál? El mandamiento donde decía que la tribu de Leví era la tribu sacerdotal. ¿Por qué? Porque era ineficaz. ¿Y por qué era ineficaz? Dice el verso 19, pues nada perfeccionó la ley, hablando de la ley de sacerdocio, a quien le tocaba, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esto no fue hecho sin juramento. ¿Quién hizo el juramento? Dios mismo. Cuando delante de Abraham, el Padre y el Hijo como antorcha y horno se cruzan, eso lo estudiamos cuando estudiamos a Abraham, y hacen el juramento. Cuando lo hizo delante de Moisés, el Jehová, llamando a Jehová, capítulo 34 del libro de Éxodo, para poder entonces establecer este juramento. Y esto no fue hecho sin juramento porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre en el orden del Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Para entender esto necesitamos viajar a las ciudades de refugio. Cuando en las ciudades de refugio se establecieron por Josué y se establecieron por Moisés, eran ciudades donde la gente salía
huía cuando habían cometido un crimen en defensa propia o cuando se estaban acusando de un crimen que no habían cometido. Había una forma en que se le echaba la culpa a la persona que se creía asesino de otro individuo, según la ley de Moisés, y era que si aparecía el cuerpo de una persona muerta, se medía cuántos kilómetros, la distancia que había hacia una ciudad y hacia otra, y a la ciudad más corta se le echaba la culpa. A esa ciudad que estaba a menor distancia, le tocaba ir a buscar quién dentro de su pueblo pudo haber sido el asesino. Cuando encontraban a un sospechoso, el asesino podía huir a las ciudades de refugio y esconderse ahí. El sumo sacerdote de la ciudad de refugio lo tenía que recibir, lo tenía que proteger, mientras se hacía un juicio o se hacía una investigación para saber si era culpable o no. Mientras el sumo sacerdote estuviera vivo, esta persona estaba bajo la protección de ese sumo sacerdote. No podían hacerle nada. El sumo sacerdote era el garante de que esta persona no fuera a prisión o no fuera asesinada por algo que no había cometido o pudiera demostrar su defensa mientras el sumo sacerdote vivía. Pero si el sumo sacerdote moría, entonces esta garantía no la tenía, la perdían. Cuando él dice que los sumos sacerdotes se mueren, pero ahora hay un sumo sacerdote que no muere porque resucitó, lo cual enseña que delante de Dios nuestra salvación está segura mientras nuestro sumo sacerdote viva. Y nuestro sumo sacerdote es Jesús, que dice que es fiador de un mejor pacto y que vive para siempre, y por cuanto vive para siempre puede interceder por los que ha salvado. Verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y el verso 28 menciona de nuevo la ley, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, está hablando de la ley de Moisés, pero la palabra juramento, hablando del pacto entre el Padre y el Hijo, posterior a la ley, dice, ha hecho al Hijo, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Así llegamos al capítulo 8, donde dice que vienen días. Una vez que explica el libro sacerdotal, explica cómo funciona el que intercede por nosotros, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré yo a ellos su Dios y ellos serán para mí mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Está haciendo una mención de Jeremías capítulo 31, donde está la profecía de la venida del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo nos va a hablar a nosotros, como dice el libro de los Hebreos, que ahora habla a través del Hijo, que mora en nosotros, para hacernos entender la palabra de Dios, y que ya no necesitamos de nadie que nos haga entender la palabra de Dios. Sí necesitamos maestros, sí necesitamos el material en cuanto a la palabra, estudiarlo, pero quien nos da el entendimiento, quien nos convence de pecado, es únicamente el Espíritu Santo. Así llegamos al capítulo 9 y dice en el verso 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el cual el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Verso 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Casi todo es purificado, dice el verso 21, según la ley, con la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cuando dice que casi todo es purificado, significa que los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, aunque agradaban a Dios, no purificaban a las personas de manera permanente, como sí lo hace el derramamiento de la sangre
de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos al verso 10, llegamos al capítulo 10, verso 1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por sí mismos, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hablando de cuál ley, de la ley sacerdotal. Entonces, verso 7 dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. Eso habla de Jesucristo. Nos recuerda cuando él abrió el libro de Isaías y dijo que he venido a liberar a los cautivos de la cautividad. Hace una advertencia que una vez que aprendemos eso, ya estamos en el capítulo 10, una vez que aprendemos eso, una vez que entendemos quién es el sumo sacerdote, una vez que sabemos qué es la gracia, una vez que entendemos de soberanía y salvación, una vez que sabemos que no es meritoria nuestra, sino que es mérito de Cristo, nos advierte que no nos abusemos de eso. Que no nos abusemos de eso, porque el hecho de que seamos salvos no significa que no tengamos que dar cuentas a Dios por nuestros actos, que fue lo que expliqué cuando inicié esta charla en los primeros minutos. Está Dios que nos salva, voluntad decretiva. Está la voluntad permisiva, que es santificación, donde yo tengo mi responsabilidad, y la voluntad ejecutiva, que es cuando Dios me lleva al final. Todo eso es soberanía, pero yo no puedo agarrarme de la soberanía de Dios para usarlo como un estribillo y solamente decir, eso es la soberanía de Dios. Pequé porque es soberanía de Dios. Verso 26 del capítulo 10, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero nos advierte que traigamos, verso 32, a memoria los días pasados. Eso es lo que enseñó en el capítulo 10 de 1 Corintios Pablo, cuando dice que todas las cosas quedaron escritas como advertencia para que no hagamos lo que hicieron nuestros antiguos. Y entre esas cosas que quedaron escritas como advertencia está el capítulo 11 del libro de los Hebreos, donde está toda esa gran nube de testigos que el Señor nos enseña que llegaron al final gracias a su misericordia. Así que no perdáis, verso 35, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Verso 38, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Antes de entrar al capítulo 11, que solamente vamos a escuchar la mención de los personajes porque fue lo que estudiamos durante todas estas semanas y estos meses, recuerde que hablamos de la fe de una manera integral. La fe como fruto del Espíritu Santo, que es lo que yo recibo del Espíritu Santo para poder creer. La fe que es mi conexión con Dios y mi relación con Dios, para poder crecer en fe, que la tengo que pedir al Señor. Debo decirle, aumenta mi fe. Y la fe como la persona, la fe como el que vino a morir por nosotros, que es la fe de Cristo. Por eso el capítulo 12, que es lo que vamos a conversar a partir de ahora durante algunas semanas, dice que debemos de tener puestos los ojos en Cristo, que es autor, consumador y galardonador de la fe. Capítulo 12, del libro a los Hebreos. Y esa fe como persona es la que está mencionada aquí, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Una vez explicado esto durante esos 10 capítulos, entra en el libro de los Hebreos al capítulo 11, donde empieza a mencionar todos los testigos que dice el capítulo 12. Dice el capítulo 12, verso 1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del pecado, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué está diciendo? Ustedes son imperfectos también, así que no se sientan en el infierno cuando fallan, pero no olviden que hay que ir delante de Dios a buscar la gracia, a buscar el oportuno socorro, a buscar la misericordia a través de este sumo sacerdote. Y empieza a mencionar todas estas personas que fallaron, que se equivocaron, iniciando por el que recibió muerte de parte de su propio hermano, con Abel. Después menciona a Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte. Menciona a Abraham, mencionó a Isaac, mencionó a Jacob, a Esaú,
mencionó a José en el capítulo 22 del libro 11, a Moisés. Menciona en el capítulo 11, capítulo 11, verso 31, menciona a Rahab la ramera, a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, de los cuales estuvimos hablando completamente de ellos durante bastante tiempo, para entender que no son meritorios, o sea, que no es por lo que ellos hicieron, sino por lo que Dios hizo en ellos. Y para completar el verso 36 del capítulo 11, antes de entrar a la conversación de hoy, que nos quedan 10 minutos para entrar al conversatorio, dice: otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá encubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Qué nos está enseñando el texto a nosotros? Que estas personas no recibieron lo prometido, que estas personas sufrieron. Así que esto que estamos leyendo en el verso 36 al 38 o del verso 36 al 40 nos tira por el suelo toda esa doctrina de la prosperidad, porque nos enseña que todas estas personas sufrieron, que todas estas personas fueron perseguidas, que fueron asesinados, que fueron derramados, quemados, aserrados, y no recibieron, o sea, no decretaron nada, no buscaron la prosperidad, sino que más bien sufrieron por la causa de la fe. ¿Cuál fe? La fe de Cristo, entendiendo y viendo a futuro al que había de venir para ellos y para nosotros el que ya vino. Verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. ¿Buen testimonio de quién? De Dios. Están puestos en el libro de Hebreos, en un libro sacerdotal, están todos puestos en el capítulo 11, es el testimonio de Dios de ellos y de lo que Dios hizo en ellos, a pesar de sus debilidades, a pesar de todo lo que sufrieron, a pesar de todo lo que tuvieron que pasar para llegar a morir sin haber recibido lo prometido. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, capítulo 12, verso 1, nosotros también, ahora sí viene la comparación, considerad a aquel, viene la comparación. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos estos mencionados, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde lo vemos a la diestra del trono de Dios? Lo vemos en Apocalipsis capítulo 4, en el verso 1, donde dice, después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré todas las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Ahí es donde lo está viendo el autor de Hebreos, y ahí es donde lo está viendo Juan, y ahí es donde lo tenemos que ver nosotros cuando dice que pongamos nosotros también los ojos en Cristo. Dice el verso 2, puesto los ojos en Cristo, el autor consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Dónde? Dice, donde lo está viendo Juan. Al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cordalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de esmeralda, y alrededor del trono había 24 ancianos que vi sentados en los tronos, a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, que representa la majestad de Cristo. El cuarto era un semejante al águila volando, que representa al Espíritu Santo. El
perdón, a ver, el segundo, voy a devolverme. El primer ser era semejante a un león, que representa la majestad del Señor. El segundo era semejante a un becerro, que representa el sacrificio de Cristo. El tercero tenía un rostro como de hombre, que representa la humanidad de Jesucristo. Y el cuarto semejante a un águila volando, que representa al Espíritu Santo y la resurrección de Jesucristo. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro de ellos llenos de ojos, y no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, cuando habla de los seres vivientes está hablando de la obra de Cristo, porque es lo que está viendo es la obra de Cristo, la gloria de Dios. Dice Ezequiel en el capítulo 1 que él vio exactamente lo mismo y le llama la gloria de Dios, que cuando esta gloria de Dios, que es Jesucristo, está diciendo santo, santo, santo en toda la obra completa, es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Dice que cada vez que esos seres vivientes hacían eso, para el que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono, que es lo que está viendo el libro de Hebreos, donde tenemos que poner nosotros los ojos, capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor, consumador de la fe. Cuando estamos enfocados ahí, cuando estamos enfocados en la gloria, cuando estamos enfocados realmente en donde el Señor está entronado como Rey, nosotros tenemos que tener paz y seguridad, porque de esa misma manera aquellos hombres estaban y aquellas mujeres estaban viendo hacia adelante al que había de venir, aunque ellos no lo experimentaron y nosotros sí lo experimentamos. Cuando eso sucede, que estos seres vivientes que representan la gloria de Dios, a Cristo ya resucitado, a Cristo habiendo terminado la obra, a Cristo en majestad, todo lo que él está viendo, dice, los 24 ancianos que representan a la iglesia se postran delante del que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso cierro para conversar. Considerad, verso 3, al que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, está hablando del sacerdote, de Dios hecho hombre, que murió, que derramó toda su sangre y que después resucitó para que usted y yo podamos ser redimidos, porque de esa manera que logramos considerar lo que hizo Dios por nosotros, la palabra del Señor dice, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, que es en la parte permisiva, en la parte de la santificación, donde Dios nos disciplina, como le pasó a Jonás, que lo ordenó, lo puso en el camino, para que pudiera llegar a cumplir la misión que se le dio, porque Dios azota a todo el que recibe por hijo. Verso 8, pero si Dios se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así es como va cerrando el mensaje, porque lo que el Señor nos está enseñando a nosotros a través de la carta de los Hebreos es que en la antigüedad sufrieron los que creyeron en Dios, en la actualidad sufrimos los que creemos en Dios y los que vendrán sufrirán también los que creen en Dios. Que no nos escapamos de eso, pero que si consideramos la fe de Cristo, que Él llegó a cumplir su misión sacerdotal y está esperándonos a nosotros, al final, en la meta, nosotros puestos los ojos en Él, podemos llegar ahí, porque la esencia de la fe es creer que ya Jesucristo hizo todo. Y que aunque nosotros fallamos, viendo a estos hombres y a estas mujeres, nos damos cuenta de que el Señor nos da a nosotros toda la promesa de que vamos a llegar al final. Verso 15, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Caer de la gracia de Dios no es perder la salvación. Caer de la gracia de Dios es no entender todo lo que acabamos de conversar. Porque si no entendemos lo que acabamos de conversar, no podemos entender que la salvación está
está cimentada en lo que Jesucristo hizo. Y remata el capítulo 13, con esto cierro, con que la única forma de saber que estamos realmente en el camino correcto, en la fe correcta y agradando a Dios es con nuestra conducta entre nosotros mismos. Permanezca, capítulo 13, verso 1, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos. No está hablando de los presos de la actualidad, aunque si usted quiere ir a visitarlos, pues vaya a hacerlo. Está hablando a los presos en los tiempos de persecución por la causa de Cristo. Acuérdese de ellos para irlos a visitar, como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como si también vosotros mismos estáis en el cuerpo. O sea, acuérdese de esas personas que están sufriendo por la causa de Cristo. Y empieza a hablar de ciertas conductas, como el matrimonio, como la conducta entre nosotros, los unos a los otros, como la conducta hacia los pastores, el respeto que debe de haber hacia los pastores, a los que les están enseñando y nos están enseñando esto, para no dejarnos de llevar por cualquier doctrina que nos aleje de la verdad. Así que el Señor nos enseña a nosotros a sujetarnos y a obedecer a los pastores, verso 17, para que con alegría y no quejándose cumplan la misión que les toca y sea provechoso para cada uno de los que estamos en el camino de la fe, en el camino de la paz. Así es como termina la enseñanza, así es como el Señor nos cierra estos capítulos de la totalidad del libro a los Hebreos. Lo hice de una manera muy rápida. Ahí ustedes tienen los documentos, el que no tiene me lo puede pedir y yo con mucho gusto se lo mando para que estudien esto, no desde el capítulo 1 del libro de los Hebreos, verso 1 hasta el capítulo 13, de manera total, sino extrayendo esencia para poder entender lo que es la esencia y la sustancia de la fe. Cerrando esta enseñanza de hoy, y dependiendo lo que duremos conversando, y si tenemos necesidad vamos a conversar 1 o 2 clases más acerca de este tema, acerca de cada verso, con el fin de poder estar claros en lo que significa la esencia de la fe. Espero haberme explicado durante todas estas semanas y que cada uno de los que estamos acá disfrutemos perfectamente de lo que el Señor nos está enseñando. Dejo de compartir para abrir y poderlos ver a todos los que están en la vista de galería. Y ahora sí, los que quieren participar conmigo, conversando, nada más abren el micrófono para poder tener la participación de todos. Buenas noches. Doris, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Pastor, qué importante, pues aprender, que ya lo hemos aprendido. Bueno, lo que nos falta es ponerlo por obra también. Porque es claro. Así es. ¿Quién es el autor? Esa esencia es más que claro quién es y a dónde tenemos que poner nuestra mirada, nuestra confianza, que no somos nosotros, que Así es Así es. Porque muy fácil, digamos, uno que antes no sabía nada de lo que por la misericordia y la gracia de Dios sabe ahora. Exaltar, digamos, a Moisés, a todos ellos, a Sansón. Y uno decía, wow, qué bárbaro, ¿verdad? Como que héroes, ¿verdad? De aquel entonces. Y tampoco le vamos a quitar a ellos méritos. Correcto, pero, correcto. Ya sabiendo, entendiendo quién era, quién es y quién será el que está detrás, estuvo detrás de ellos y de nosotros. Definitivamente es un tema muy precioso. Lo que hay que ponerles por obra definitivamente. Así es. Como saborearlo,
rumiarlo como las vacas, ¿verdad? Y en el transcurso de nuestras vidas, porque a veces no es fácil, a veces no es fácil, pues poner por obra esa pequeña pero gran palabra en nuestras vidas. Y más cuando se está, o se ha pasado, o se irá a pasar por momentos de adversidad, ¿verdad? Momentos difíciles. Y saber y comprender que el autor, el consumador de la fe es nuestro Señor Amén. Jesucristo. Él está detrás, o adelante de nosotros más bien, ayudándonos, fortaleciéndonos. Entonces, bueno, en mi caso, como he dicho otras veces, no es que tampoco que máster, ¿verdad? La chita, ¿verdad? En saber todo, pero lo que sé, a veces me ha costado ponerlo por obra. Cuando viene un momento de adversidad, un momento pues difícil, que se han pasado, y en este caso que se están pasando, porque ya hay ese familiar de nosotros que está en el hospital, darle a él palabras de aliento, de esperanza, y decirle, uno que está bien, ¿verdad? Pero cuando está uno ahí en ese momento, pasando ese momento de prueba, de poner esa palabra tan inmensa en nuestras vidas, ponerla por obra, ¿verdad? Entonces, es esa parte, bueno, no sé de mis hermanos, pero en mi caso, ponerla por obra, saber quién está y estará siempre a nuestro lado, fortaleciéndonos y ayudándonos. Y definitivamente, una vez creo que fue Carlitos que decía que él oraba todos los días diciéndole al Señor que aumentara o le diera fe. Amén. Entonces, pedirla a gritos, que en un momento de difícil, de adversidad, ya sea con uno, un familiar, un ser querido, los mismos hermanos en Cristo, es lo mismo, somos familia. Estar ahí, sea quien sea, fortaleciéndolo, pero también creérsela a uno. No es como que salga de la boca nada más, sino que si yo estoy diciéndole a alguien, ten fe, el Señor, que lo que Él haga es perfecto, que lo que Él haga y seguirá haciendo es perfecto, y Él es sabio. Bueno, todas las palabras hermosas, y aunque a veces parezca tan duro y tan difícil, Él está ahí ayudándonos, por más oscuro que se vea, por más difícil. Entonces, creérsela a uno, no que nos salga bueno, por lo menos en el caso de la boca para afuera, porque es fácil decirle a otro, tenga fe, el Señor está orando, el Señor hará que lo que Él haga es perfecto. Cuando a veces no está pasando uno eso, ¿verdad? Entonces, cuando uno está dando pues una palabra de aliento, un consejo, qué sé yo, fortaleciendo a alguien por medio de las palabras de nuestro Señor, pues que sea uno. Yo a veces digo, Señor, qué bonito es hablar, qué bonito es decir, pero yo tengo que, soy la primera que tengo que creerme lo que yo estoy diciendo y ponerlo por obra en todo momento, que aunque a veces uno llore, aunque a veces se sienta abatido, triste, pues
seguir adelante. Ahora que más me estuvo pues, pasando esto, porque no voy a decir que ya lo pasó, pero con esa fe, ¿verdad? Con la fe en nuestro Señor. Eso me lo decía yo, con la fe en ti, Señor. Y entonces yo al rato lloraba y me sentía triste y abatida, pero algo en mí me decía, él tiene todo bajo control, a él no se le ha salido nada a las manos, él está ahí, aunque usted se sienta triste, aunque se sienta pues con dolor, porque ya hay unos tampoco es que de yeso, ¿verdad? Entonces yo digo que era como aquel gozo, me llegaba gozo y me sentía fortalecida en el Señor, porque aunque lloraba por ratos, y lloro, hay veces que uno se siente también abatido por las circunstancias y lo que venga, pues también tiene uno ese consuelo, esa esperanza que el Señor tiene todo y tendrá todo bajo control. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, Él tiene el control absoluto de todo. Entonces yo no sé si estoy confundiendo las palabras. Yo digo que esa es fe, esa es fe, que aunque todo se vea feo y oscuro, pero Él está orando, él tiene todo bajo control. No sé si estoy como muy errada o estoy confundiendo las palabras. No, Doris, para nada, al contrario. Estás explicándolo muy bien, muy, muy bien. Yo creo que de mejor manera no se puede explicar. Es que no se trata de mí, se trata de Dios. Todos nos desanimamos, todos lloramos, todos nos sentimos en algún momento en el charco. Y lo que usted está diciendo, Doris, es justo eso. Es que aun cuando mi propia fe está desanimada, yo en el interior, en lo más profundo de mí, sé que me voy a sostener por Él. O sea, no me voy a sostener, Él me va a sostener aún en el desánimo, que fue lo que le pasó a Elías. Había eliminado a los 400 sacerdotes de los Baales y el Señor se lo encuentra llorando, asustado en una cueva, lo saca y lo levanta de ahí. O sea, no importa, usted puede estar desanimada, usted puede estar llorando, yo puedo estar llorando, podemos estar en el momento en que nosotros decimos, no, nosotros no queremos ni orar, no quiero ni adorar, ni quiero cantar, pero si somos sellados por el Espíritu Santo, y somos sellados a salvación, tenemos adentro de nosotros que aún nosotros en medio de ese dolor, en medio de ese desánimo, sabemos que el Señor nos va a levantar de ahí, nos va a sacar de ese hueco y vamos a poder caminar. No importa cómo nos sintamos. Eso significa desgarrar las vestiduras, porque se desgarraban las vestiduras para después volverlas a coser, porque lo que significa es ahorita no puedo orar, ahorita estoy muy triste, ahorita no puedo cantar, pero en algún momento voy a volver a coser la vestidura y voy a volver a la oración. Así que lo explicaste muy bien, Doris. Bueno, gloria a Dios que algo entendí. Claro que sí, claro que sí. Vamos a escuchar a Giovanni y después a la hermana Magda en ese orden, ¿verdad? Primero Giovanni, que levantó la mano antes, y después la hermana Magda. Pastor, soy yo, Carol. Usted, Carol. Bueno, diga, Carol. Sí. Ok, Pastor, es una pregunta del versículo. ¿Qué quiere decir Hebreos 10, 26, 27? Hebreos 10, déjeme para irlo a buscar. Ya lo había apartado. Si quiere me lo va leyendo. Hebreos 10, 26, 27 tiene que hablar del sacrificio. Déjeme ver, porque no me lo sé de memoria. ¿Sí? Así está para tanto, no. Si quieres se lo leo. Léamelo, por favor. Ok. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ok. Pecar voluntariamente. ¿Qué es pecar voluntariamente? Pecar voluntariamente es cuando yo sé, aquí no está hablando del desánimo, aquí no está hablando de cuando usted se siente triste porque las circunstancias la llevan a eso, que alguien se enferme, que pierde el trabajo, no está hablando de eso.
Está hablando de pecar deliberadamente. Pecar deliberadamente es cuando uno viene y hace un pecado que sabe que a Dios no le agrada y a uno no le importa. No le importa porque le da igual que una persona viene, ejemplo, y se mete a un antro de prostitución, un hombre, y ya sabe que eso a Dios no le agrada y lo hace deliberadamente, lo voy a hacer. Cuando una persona viene y sabe que debe amar a los hermanos, entonces en lugar de amarlos los ofende. Cuando la persona sabe cuándo tiene que hacer delante de Dios y no le importa. Entonces dice que ya no queda más sacrificio. ¿Qué significa no quedar más sacrificio? Que ya el sacrificio fue hecho. Entonces lo que le queda es el castigo. La horrenda expectación de juicio es el castigo por haber pecado deliberadamente. ¿Por qué, Carolina? Porque Dios se va a asegurar que nosotros entremos livianitos a su presencia. Y esa horrenda expectación de juicio se da aquí en la tierra. Es aquí donde tenemos que pasar por la disciplina. Por eso el Señor dice muy claro que el Padre al Hijo que ama lo disciplina. Entonces significa que si usted sabe que algo no le gusta a Dios, y el Espíritu Santo la contrista, no se hace. Pero si usted no le importa, cuando digo usted es porque me está haciendo la pregunta, si usted no le importa, si usted lo sigue haciendo sin importarle, solamente espere la disciplina de Dios. Y no la hace porque la odie, no hace para mandarla al infierno, lo hace para que lleguemos al arrepentimiento y le digamos, Señor, perdón, y volvamos al camino, que fue lo que le pasó a Jonás. ¿Me explico con eso, Carolina? Sí, muchas gracias, pastor. Gracias, mi amada hermana. La hermana Magda abrió el micrófono, me parece. Uy, ¿qué se me hizo? Hizo abrir el micrófono seguro y se salió. Ahorita vuelve a entrar. Pastor, Dígame, hermano Alejandro. ¿cómo están? Señor me los bendiga. Bueno, yo de todo este estudio que se llevó, pastor, para dar gracias a Dios. Amén. Porque esto nos enseña muchas cosas. Yo creo que una de las cosas que más claro me dejó esto es saber y entender que esto definitivamente no se puede sostener por el hombre. Cuando nosotros empezamos en ignorancia, porque se da muchas veces en la ignorancia, Así es. creer que la obra del reino de los cielos se puede sostener en un hombre, ahí nosotros perdimos toda esperanza. Desgraciadamente, la mucha ignorancia que hay en el ser humano nos ha hecho creer a veces eso. Creemos que nosotros podemos sostener estas cosas. Y por alguna razón nos hemos metido en la cabeza, cuando aún nosotros estamos haciendo cosas agradables a los ojos de Dios, pensar en nuestra mente que esto depende de mí. Exacto. Y que yo, pues por alguna razón, ya no quise hacer malo y sino que sigo haciendo lo bueno. Yo creo que una de las enseñanzas más grandes que deja este estudio es entender que esto no está en nuestras manos. Cuando nosotros empezamos a ver a través de los estudios que usted nos venía dando de todos estos grandes personajes que están ahí en la palabra, porque no quita de que son grandes personajes que están ahí en la palabra. Así es. Saber que cuando ya nosotros entramos en la intimidad de ellos, nos damos cuenta que ellos, si no fuera por la gracia de nuestro Señor, ellos no hubieran podido llegar a donde llegaron. Porque definitivamente lo que en ellos se cumplió es ese pasaje donde dice, como la luz de la aurora, que van aumento en aumento. Entonces yo saco muchas cosas ricas de esta enseñanza, pero esta es una de las claves. Saber que esto no es de nosotros los hombres, esto es un regalo de Dios, y que si no fuera porque Él interviene entre cada uno de nosotros ni tan siquiera pudiéramos estar en una plataforma como esta alimentándonos de esto. Entonces eso es, yo creo que es lo que más me encanta de este estudio, saber que yo sin la gracia de mi Señor Jesucristo, sin la misericordia de Él, yo no soy nada. Así es. Pero también saber que en Él tenemos gran poder, porque Él nos ha dado ese poder
Pero poder, ¿para qué? ¿Para hacer cosas sobrenaturales? No, para yo poder decirle al pecado no, para yo poder frenar mis conductas, para yo tener dominio propio. Todo eso el Señor me da ese poder para yo poder apartarme del pecado. Fuera de Él, como dice la palabra de Dios, nada podemos hacer. Es lo que quería decir, pastor. Muchas gracias, hermano Alejandro. Pues muy bien explicado, muy bien aportado y muy bien aplicada la palabra de Dios, que hemos aprendido que sí tenemos una responsabilidad de hacer las cosas correctamente, pero como gratitud a que fue Dios el que nos salvó, a que Dios fue el que nos llamó, a que Dios es el que nos puso en el camino. Tenemos esa responsabilidad. La responsabilidad de hacer lo correcto. Pero no porque hacemos lo correcto o porque hacemos una buena conducta, nos vamos a echar las flores a nosotros. No. Tenemos que hacerlo como hicieron los ancianos en el Apocalipsis. Se quitaron las coronas y las arrojaron delante de él. La corona significa que están mis méritos de lo que he hecho bien en el llamado que Dios me dio, pero me lo quito y lo arrojo porque no hubiera hecho eso si no hubiera sido por él. Muy bien explicado, hermano Alejandro. Hermana Magda, ahora sí, ya que regresó, ¿quería usted participar? Y si no, mientras la hermana Magda logra abrir el micrófono, ¿alguien más quiere participar? Ya nos queda poco. ¿Quién? Un comentario. ¿Giovanni? Uh-huh. Un comentario y después una pregunta. Ajá. Echando todo eso que decía la hermana Doris, qué importante, y la respuesta suya. Algo de lo que agarro como el final de su respuesta. Muchas veces, bueno, hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen el concepto de que, es que los cristianos, los creyentes no pueden estar tristes, no pueden, y todas las cosas. Correcto. Se daba mucho cuando yo escuchaba mis horas, eso se daba mucho. Entonces, no pueden estar tristes, no pueden pasar esas situaciones porque el cristiano eso, el cristiano lo otro, y entonces ahí es donde vienen las motivaciones, muchas motivaciones, ¿verdad? Correcto. Pero si vamos a la palabra de Dios, pues creo que de eso no se escapó ninguna de esas personas, ni los apóstoles, ni nada de esas cosas. Entonces, de ahí, en esas tristezas o esos momentos de dificultad o cualquier situación, llámese X, y en esa se fortalece en el Señor, y ahí es donde se fortalece la fe también, ¿verdad? Creo que son necesarias, siempre serán necesarias. Correcto. Entonces yo no puedo decir que yo no puedo pasar por eso porque soy cristiano, porque soy eso. No, pues las tendré en abundancia, creo. Vea, Giovanni, Entonces, sí, perdón. Me gustaba mucho ese comentario de la hermana Doris, retomando yo esa parte, ¿verdad? Que lo digo porque he escuchado muchos, creo que usted también, creo que todos, es ver a un hermano así y no es decirle que no. Más bien creo que si tenemos oportunidad, pues ahí también debemos trabajar nosotros a ayudarle a fortalecer esa fe, ¿verdad? En el Señor. Y ese era el comentario. Ahorita, no sé si es una observación mía o me corrige o estaré equivocado. Cuando el hermano Pablo les dijo que puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que era Cristo, en ese momento no sé si era que ellos mantenían también su confianza o su fe en personas o no habían entendido todavía esa parte, ¿verdad?, que era en el Señor. Entonces, porque yo sé que también anteriormente, si lo tomamos atrás, cuando esas personas no serían los judíos, o me corrí, ellos esperaban a otro Moisés, ¿verdad?, el Salvador. Entonces imagino que hasta la fecha seguían manteniendo su fe en personas. Por eso Pablo también les estaba diciendo que era solamente en Cristo. No, si lo tomamos hasta el día de hoy, es en el Señor, pero me estoy devolviendo a ese tiempo. No, en realidad en el entorno todo de lo que venimos hablando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, Pablo lo que está haciendo es reafirmando lo que viene diciendo desde el capítulo 1, que si no es con Jesús no se llega al final, es lo que le está diciendo. Entonces ve a todas estas personas que están aquí, ahí está Sansón, ahí está Moisés, ahí está Rahab, ahí están todos esos, pero no ponemos los ojos en esas personas, ponemos los ojos en Cristo, porque es la única forma de llegar al final. Lo que nos está enseñando a nosotros Pablo es que ni siquiera es en nosotros mismos que tengamos muchísima fe, porque podemos llorar, podemos sentirnos abatidos, podemos sentirnos tristes,
Pero lo que tenemos que tener claro es que no es ni en ellos ni en nosotros, que si vamos a llegar al final es por Cristo. Si yo entiendo eso claramente, cada vez que yo vengo y caigo en un momento de debilidad, yo sé a dónde voy a recurrir. Voy a poner los ojos en Cristo, voy a acercarme al trono de la gracia, o sea, me refiero a orar delante del trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro, hallar misericordia y oportuno socorro. ¿Por qué? Porque solo ahí puedo llegar. No es en lo que yo haga, no es en lo que están haciendo las demás personas, no es en ser como David, no es en ser como Sansón. El único que me puede llevar a mí a buen término, aún a pesar de mí mismo, a pesar de mis errores, es Jesús. Entonces yo puedo sentirme triste, yo puedo incluso estar totalmente desanimado, pero lo único que yo no puedo perder es la esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de que Cristo me dijo que Él me está esperando, que yo voy a llegar ahí porque Él me está esperando, porque Él pagó por mí con su sangre. A eso es a lo que se refiere el texto, Giovanni, básicamente. Sí, por eso Cristo le dijo a los discípulos que Él estaría con vosotros hasta el fin. Y aún así ya les había dicho de todas las tribulaciones y todo lo que vendría. Incluso, acuérdense las palabras del Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. He aquí pues voy a preparar un lugar para vosotros. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Ahí les está diciendo: estoy esperándolos. Estoy esperando a Giovanni, estoy esperando a Caro, estoy esperando a Doris, estoy esperando a Noel, estoy esperando a Yoleni, a Esteban. O sea, estoy esperándolos aquí. Pero ustedes van a llegar hasta donde yo estoy, no por ustedes, sino porque los estoy esperando y les dejé al que los va a traer hasta donde mí. El que les va a ayudar a llegar hasta donde mí. Se llama el Espíritu Santo. Ese es el sello que Él está hablando, que no le hablaré a través de profetas, no le hablaré ya más a través de maestros, ahora les hablaré directamente al corazón. Entonces, cuando Él nos habla al corazón, según la pregunta que hizo la hermana Carol también, cuando nos habla al corazón y sabemos que caímos, lo primero que vamos a hacer es pedir perdón, arrepentirnos delante de Dios para saber que el Señor nos va a ayudar a guiar. Si nosotros no sentimos nada, si nos da igual, si no nos importa haber pecado, entonces tenemos un problema. Deberíamos preguntarnos si somos sellados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a convicción de pecado y nos va a contristar. Uh-huh. Sí, y de hecho, todo esto que estoy diciendo ahorita es como, pongámoslo como un poco superficial, o sea, cosas más de nosotros, ¿verdad? Porque sí hablo de sufrimientos y tristezas, pero cuando el Señor dijo a los discípulos que iban a tener aflicciones, o sea, todos esos sufrimientos eran a causa de Cristo. Todo a causa de Cristo. A causa de Él. Es más, cuando Él dice, sí, es más, Giovanni, cuando Él dice visitar a los presos, Él no está hablando de visitar a todos los presos o a cualquier preso, que es como se interpreta hoy en día. No, las personas eran llevadas a la cárcel por la causa de Cristo. Y cuando usted visitaba a un preso en esos tiempos para llevarle comida, porque no es como ahora una persona la meten a la cárcel y el gobierno le da la comida se saca de los impuestos. No, en esos tiempos la familia o los amigos tenían que llevarles comida, tenían que llevarle lo que necesitaban. El imperio no se hacía cargo del mantenimiento de ese preso. Más bien, si era posible que se muriera, que se muera. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Personas como Timoteo, personas como Tito, personas como Onésimo, personas que iban a visitar a Pablo y le llevaban lo que necesitaba. Tráeme mis cosas, tráeme mis rollos. ¿Por qué? Porque estas personas estaban al cuidado del prisionero. Pero cuando era por la causa de Cristo, cuando eran personas que eran llevadas a prisión por razones de la fe, de la causa de Cristo, y alguien los visitaba por esa causa, por lo general quedaban presos los que visitaban también. Entonces el Señor viene y dice, bueno, visiten a los presos, porque esa es la forma en que me están sirviendo a mí. ¿Por qué? Porque el que iba a visitar a un preso, a sabiendas que lo podían dejar preso por la causa de Cristo, por servir a Cristo, entonces estaba arriesgando su vida por los que estaban ahí como amigos. No es
Llorar por llorar tampoco. Los que lloran, bienaventurados. No, no es llorar porque hice una fechoría y me metieron a la cárcel. No es llorar porque hice algo malo, no. Es llorar por la causa de Cristo. Todo es por la causa de Cristo. No es llorar por llorar. No es ir a prisión por ir a prisión. No es solamente por eso. Es cuando es por el nombre que es sobre todo nombre, Joanne. Sí, porque creo, ¿cómo es que dice el versículo? Que Él enjugará tus lágrimas. Correcto. Creo que es el Espíritu Santo. Sí, porque no es como tomar un versículo de esos y porque una persona esté llorando porque no, la sí. pareja o el novio, Exacto. la esposa, y vienen y usan eso. No. Es lo mismo, la causa del Señor. Y eso que usted decía, más allá de la cárcel, y recordemos que lo llevan hasta los leones. Correcto. Por la causa del Señor. Sí, imagínense que uno hace una fechoría con la esposa y entonces viene la esposa y le dice, lárguese de aquí, no lo quiero en mi vida. Entonces uno por la fechoría que hizo anda llorando, ay Señor, que me perdone mi esposa. No es eso lo que le está diciendo. No es esas lágrimas son consecuencia de pecado. No es esas lágrimas, es que usted salga a la calle y alguien le diga que si usted se congrega lo van a meter preso o lo van a matar y aún así usted continúa congregándose, aún así usted continúa sirviendo al Señor y pasa eso y se llora por eso, ese es el que es bienaventurado. Esa es la causa. Esa es la causa, exactamente. La causa de Cristo, no de fechorías. Porque entonces, ¿cómo va a ser que Dios va a consolarlo a uno por pecar? No, de eso no se trata, ¿verdad? Se trata por haber sufrido por la causa de Cristo. Y está hablando de los que no renunciarían. Es correcto. Que si llegó Giovanni a visitar a Eric, porque Eric está en prisión, porque lo arrestaron, porque estaba leyendo la Biblia, y llegó Giovanni a visitarlo, y dicen, ¿usted cree lo mismo que él cree? Sí, y lo metieron preso, y ahí entonces Giovanni se pone a llorar porque lo metieron preso, entonces dice, te voy a consolar, vas a recibir y te voy a enjugar las lágrimas porque viniste a visitar a Eric y también terminaste en prisión. Muchas gracias, pastor. Bueno, mi hermano amado, muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Abriendo el micrófono, ¿quién más quiere aportar? Yo creo que hemos aprendido mucho antes de, si alguien abre el micrófono, perfecto, levanta la mano. Quiero leer esto porque creo que aquí está la esencia de todo lo que hemos aprendido. De todo lo que hemos aprendido. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual que a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Ahí se encierra todo. ¿Querías decir algo, hermana Magda? Hermano. Ahora sí, la escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Claro. Yo soy oxígeno dependiente. Yo a veces le digo a Dios, Señor, estoy aquí por Dios Rapiquí, algo de la ciudad, ¿verdad? Y entonces Él me ha guardado en todo. Pero yo a veces digo, yo oro para que Dios sane, o a veces yo pienso que no tengo suficiente fe, y a veces también siento que no me escucha, pero yo a veces vuelvo a lo mismo y digo, ¿cómo no me va a escuchar? Si Él me tiene aquí, Él no me ha faltado nada desde que me ha tenido aquí, me ha cuidado, me ha guardado en todo. Entonces yo quiero saber si aunque yo ore, si yo le digo al Señor que yo lo canso, está pidiendo
que me sane de esto. Pero aquí estoy todavía, tengo un año. Y entonces, a veces pienso que no tengo la suficiente fe, o también que voy a usar tiempo de él, dar el tiempo a él, que el tiempo él quiere que restaurarme. Entonces, quiero que usted me saque esa duda, porque digo yo que se lo canso, está pidiendo a él, repetir a veces lo mismo. Que me dice, pídale a Dios, pero todos los días lo mismo, no le digo. No puedo seguir en esas. Él tiene un propósito para mí y hay que esperar en él hasta ahora de que me dice usted. Vea, mi hermana Magda, yo sé que usted está, voy a decir, abrazada a un tanque de oxígeno, y si usted suelta ese tanque de oxígeno, por supuesto que sus pulmones van a colapsar, porque ahí está usted. Eso no significa que Dios no la escuche, no significa que Dios no la ame, no significa que Dios le ponga límite a sus oraciones. Si usted quiere orar todos los días y a cada rato pidiéndole lo mismo, eso hizo David cuando estaba rogando para que su hijo no muriera hasta el momento en que el hijo pereció. Usted puede seguir orando. Eso no significa tampoco de que el hecho de que el Señor no la haya sanado no significa que usted tenga menos fe y que otras personas tengan más fe. No significa eso. Eso mi hermana y mi hermana Magda y a los demás hermanos que me están escuchando, lo único que nos enseña es que estamos en un mundo caído, un mundo que tiene consecuencias del pecado, y entre las consecuencias del pecado están las enfermedades. Las enfermedades que padecemos cada uno de nosotros, que la hermana Magda está sufriendo y padeciendo. Pero cuando la hermana Magda dice que ella le ora al Señor todos los días y a cada rato, que a veces no sabe o a veces siente que si será que no la escucha, el Señor por supuesto que la está escuchando. En eso, mi hermana Magda, es que radica todo lo que hemos aprendido. La esencia de la fe radica en que usted entienda, que usted pueda recibir y que usted pueda aceptar que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y si mi hermana Magda, usted está con un tanque de oxígeno y usted ama al Señor, eso ayuda para su bien, para el bien del cuerpo, no necesariamente, para el bien del alma, para saber que Dios está en perfecto control de su vida y que Dios está preparándola para lo que Él así lo desee. ¿Que Dios tiene el poder de levantarla de ahí y quitarla de ese tanque de oxígeno? Por supuesto que lo tiene. Pero el hecho de que no lo haga no significa que no la ame y que no la escuche, mi hermana Magda. Aquí lo que significa es que la esencia de la fe consiste en creer que aún en medio de lo que usted está pasando, aún en medio de estar en ese tanque de oxígeno, Dios te ama, te escucha, y lo que sucede es para bien de tu eternidad y de tu alma. Y para nosotros también. ¿Me expliqué con eso, mi hermana Magda? Sí, hermano, está bien, sí lo entiendo. Pero a veces me desespero, siento que no puedo salir de mi casa, tengo que estar aquí. Aquí no puedo andar afuera. Tengo un cable de 14 metros, ando por toda la casa así. Pero yo a veces digo, Señor, que sea tu voluntad, no la mía, porque yo lo amo mucho, dejé muchas cosas, yo dejé tantas cosas y estoy luchando aquí por seguir adelante, sirviéndole y no caer en nada, ¿verdad? Porque luego la palabra y es, como usted dice, hay que ser fiel a él. Entonces, es una lucha
quiero, ojalá que Dios no permita que yo me aparte, no quiero seguir luchando. No importa así como estoy, yo a veces digo yo, Señor, no dependo de ti, eso sí, no dependo de esta máquina, porque estoy dependiendo de esta máquina, Señor, de estos hijos, pero como digo el Señor, tú sabrás. Siempre digo, perdóname si en mi ignorancia hice cosas que a veces uno por ignorante comete muchas cosas. Pero he visto, hermano pastor, he visto la mano de Dios. Que llegué aquí a mi casa, fui abandonada por mi marido, pero Dios me ha levantado en todo, me ha guardado, me ha ayudado en todo. Y yo veo la honra y la gloria de Él, que Él es hermoso, Él es omnisciente. Y le doy las gracias, le doy muchas gracias, porque hasta hoy aquí me tiene. A veces me siento que se me da el oxígeno, a veces se me hincha el estómago y los doctores no pueden venir a verme aquí, pero como le digo a mis hijas, tengo un doctor que es nuestro Señor Jesucristo, Él es el que me sana y gracias a Dios una vez seguido el doctor con la hinchazón de mi panza. Pero aquí estoy, hermano. Y perdonen porque estoy atrasado por esto. Y solo lo quería decir porque a veces digo, Señor, ¿será que no tengo fe? Como dice usted, uno tiene que tener bastante fe. ¿Cómo se adquiere la fe? Pidiéndole a Él cada día. Hermano, así es mi situación. Hermana Magda, no está en el tamaño de la fe, sino en quién pone la fe, que es en nuestro Señor Jesús. A mí me da mucho pesar, mucha compasión de que usted esté en esa situación, pero al final de cuentas, mi hermana hermosa, usted está glorificando a Dios con sus palabras, y cuando usted se siente desanimada, Dios no la acusa por eso, mi hermana. Jesús mismo lloró y hasta un ángel tuvo que consolarlo. Así que no tiene que sentirse mal por eso, porque la fe consiste en creer que Dios está haciendo lo mejor para su vida y para las nuestras también, porque nos está bendiciendo con sus palabras. ¿Sabe que mi hermana Magda, lo que nosotros podemos ver es que a veces nosotros estamos en cosas pequeñas comparado con lo que usted está sufriendo y somos malagradecidos, y resulta que usted nos da una demostración de amor, de confianza en el Señor? Yo, mi hermana Magda, no se sienta mal por el tiempo que ocupa hablando acá. No se sienta mal si se pasa el tiempo tampoco, porque para eso estamos aquí, mi hermosa hermana. Estamos aquí para los unos a los otros, abrazarnos en amor. Y si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, verdad? No se preocupe, no necesita disculparse por nada, mi hermana, por nada. Más bien, somos nosotros los que tenemos que sentirnos agradecidos porque usted desea participar, abre su micrófono cuando otras personas sanas tienen la oportunidad de participar y no lo quieren hacer. Y resulta que usted, en medio de su dolor, usted sí lo hace. Todo el tiempo quiero hacerlo, pero no podía. Bueno. No, es como dice usted, a veces me agarra mucha tos, me agarra así mucho. Entonces,
a veces no puedo, pero hoy me seguiría a dar por la fe, porque la fe, dice el Señor, que sin fe nadie verá a Dios, ¿verdad? Amén, así es. Así es como dice, ¿no? Sí, así es, mi hermanita. Y Dios, digo yo que Dios me ha mandado aquí a este lugar. Yo vivo 4 días así que río abajo, en una casita. Me mandó lejos de la ciudad. Aquí estoy. Y yo digo, Señor, yo sé que tal vez tú me mandaste a prepararme, a leer más la Biblia, Amén. a conocer más de tu palabra. Porque mucha gente llega aquí y me dice, no, yo leo la palabra. Y mucha gente me pregunta que no debería estar aquí. Yo siempre digo, yo doy la honra y la gloria a Dios, que todavía me tiene a mí aquí, Amén. porque sin Él no estuviera aquí. Él tiene un propósito para mí y estoy esperando en Él. Entonces, yo digo a muchas personas, lean la Biblia, no la tengan en una mesa, ahora es el libro de la sabiduría Amén. del hombre y el entendimiento, que no te engañen. Así es. Hablado, llega gente, yo le hablo la palabra y gracias a Dios me da palabra para eso. Amén. Entonces, yo, por eso digo yo, Señor, yo estoy fallando en la fe, estoy pecando. No, para nada, ¿Qué mi estoy hermano. haciendo que yo te pido? ¿Por qué estoy pecando? O porque no tengo fe. Entonces, más que todo por eso, yo me quise sentar a preguntar, porque a veces, porque uno ora y ora, ¿verdad? Y no vienen las cosas rápido. Y a veces digo yo que uno ora, o no es cuando uno dice, sino cuando Él dice. Así es. Miren las cosas. Así es, el Señor no trabaja como uno quiere que trabaje. Él trabaja como Él quiere. Así es, mi Y hace hermano. las cosas cuando Él quiere. Así es. Así es, Así es, mi hermosa. Así es. así es. Porque mucha gente dice, Señor, oré ayer, antier, y estoy igual. Pero yo tanto leer la palabra, me di cuenta que nosotros no somos nadie. Sin Él no somos nada. Así es, mi hermanita. Nada. Él es todo lo que se mueve. Entonces, yo le doy la honra y la gloria a Dios todos los días. Aleluya, así es. Y le doy la gracia. Amén. Y gracias a ustedes por escucharme. No. Más agradecidos nosotros, mi hermana hermosa, más agradecidos nosotros por la fuerza, por la valentía con que intervienes, por haber participado, de verdad que sí, porque yo sé que te da a todos, porque sé que es difícil, como le digo, hay personas que pueden hacerlo y no lo hacen, personas que pueden entrar a la clase y no entran, y usted entra a todas las clases, quiere participar, aquí está con nosotros. Más agradecido me siento yo, mi hermosa hermana. Yo voy a cerrar esta clase de hoy. Sí, yo voy a... Dígame. Yo entré por esto, hermano, porque sí aprendí algo. Eso es avergonzarse de Dios, no hablar de Él, no salir en público. Yo creo que todos los hermanos deberían, porque si uno no habla, no puede hablar a los demás.
si uno no se abre con lo que puede, ahora que está en grupo, entonces no podrá hablarle a otros afuera. Y uno tiene que aprender a eso, no tener vergüenza, predicar la palabra y hablarle a las personas. A mí se me dice que usted habla mucho de Dios, sí, gracias a Dios. Amén. Y usted también debería hacer lo mismo. Así es. Porque Dios es grande, le hago yo. Mucha gente se avergüenza de Él. Mucha gente, como dice usted, las iglesias está llena, pero mucha gente se avergüenza de sus palabras y uno tiene que aprender, aunque sea hablarle, decirle, si no se acuerda. Por eso, hermano, yo me atreví, Dios me dio fuerza para hablar ahí y decir lo que yo no tengo vergüenza de mi Señor. Muchas No. gracias. Ya, hermano, yo los dejo ya. Ay, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Magda. Muchas gracias, mi hermosa y amada hermana Magda. Yo voy a cerrar esta clase con una oración. Voy a orar por ti. Y los del grupo me imagino que quieren decirte muchas cosas. Yo solamente les voy a decir, póngales un audio. Sí, póngale un audio en el grupo a la hermana Magda. No le escriban, póngale un audio. Para ella es más fácil un audio. Póngale un audio después de que terminamos con sus palabras de bendición. Yo voy a orar por la hermana Magda. Ya no hable más, mi hermana, para que no le dé tosecita. Y yo voy a orar por ti, mi hermosa hermana. Y como les digo, póngale un audio a la hermana Magda. Gracias, mi hermana, porque el testimonio que dejaste aquí va a quedar en el grupo, va a quedar en el canal. Y eso va a llegarle a muchas personas. Es un mensaje de realmente confianza en Dios. Eso es la esencia de la fe, hermana Magda. La esencia de la fe es creer, confiar de que Dios merece que abramos la boca para Él, que lo exaltemos, que lo glorifiquemos en medio de lo que sea, en medio de los buenos tiempos, en medio de los malos. Recordemos que todos los cristianos nos enfermamos, igual que los no cristianos. Todos los cristianos sufrimos, igual que los no cristianos. Todo ser humano sufre, pero la diferencia está, hermana Magda, cuando usted conoce plenamente a quién usted sirve y a quién usted adora. Eso lo hace diferente. Gracias, mi hermosa hermana. Voy a orar y vamos a terminar la clase de hoy. Voy a cerrarle el micrófono a mi hermana Magda. Le acabo de cerrar el micrófono para que podamos cerrar con la oración. ¿Verdad? Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias, Señor, por todo lo que aprendimos hasta el día de hoy de lo que realmente es la esencia de la fe, Señor. Y te doy gracias por la participación de nuestra hermosa hermana Magda, Señor, porque en medio de su esfuerzo para hablar, Señor, en medio de la dificultad por la tos que se le sobreviene cuando habla, Señor, en medio de sus condiciones, ella decidió dar testimonio, glorificarte, hablar de ti, Señor, predicarnos a nosotros, Señor, dar testimonio de ella, Señor, y esto solo demuestra lo que hemos aprendido de manera práctica, que es la esencia, Señor, de la fe, que eres tú en el alma, en el corazón y en el espíritu de nuestra hermosa hermana Magda. Gracias, Señor, porque eres tú el que le da la fuerza en medio del dolor, la fuerza en medio de la enfermedad, Señor. Eres tú el que has hablado a través de ella y nos has ministrado a todos, Señor. Y quién sabe a cuántos más llegarás a ministrar a través de sus palabras. Gracias, Dios bueno, por la hermosa hermana que tenemos, Señor, que nos permite esta plataforma conversar con ella a la distancia. Muchas gracias, Señor, porque esto nos enseña, Señor, que para ti
no hay distancia, Señor, que para ti no hay barreras, Señor, que tú haces que podamos llegar hasta su cuarto, hasta su casa, Señor, y poder compartir con ella, ya que ella no puede viajar hasta acá, Señor. Gracias, Señor, por la computación, gracias, Señor, por la plataforma, gracias, Señor, por la internet, gracias por poder ir hasta la sala, hasta el cuarto de la hermana Magda. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, alivio para ella, porque lo haremos hasta que nos llame, Señor, hasta el último aliento de vida, Señor. Estaremos rogando para que le traigas alivio, Señor, porque yo sé que tú puedes hacerlo si tú quieres, Señor. Tú puedes sanarla, tú puedes sacarla de ahí, Señor. Tú puedes quitarla de ese tanque de oxígeno si tú quieres, Señor. Si tú quieres, Señor. Como lo dijiste, si es posible, pasa de mí esta copa, si tú quieres, Señor. Pero si por alguna razón, Señor, tú tienes propósitos mayores en medio de lo que ella padece, Señor, te rogamos, Señor, que su fe no falte, Señor, que su fe no decaiga, Señor. Te rogamos, oh Señor, que le des la paz, tranquilidad espiritual, Señor. Pero de nuestra parte, de mi parte, Señor, desearía mucho, Señor, que nos sorprendieras y le trajeras alivio a su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos que no depende de nosotros, depende de ti, Señor. Pero que en medio de todo lo que nos pasa, Señor, nos estás formando, nos estás madurando, Señor, y has cerrado estas clases de la esencia de la fe, Señor, con un testimonio tan maravilloso, tan hermoso, Señor, viniendo de un corazón que te ama. Gracias, Señor Jesucristo, en tu nombre santo. Amén. Ayúdame a caminar, contigo iré sobre las olas de la mar y cantaré quién eres tú. Tú eres Jesús, mi Dios, mi bien, mi libertad. Ayúdame a caminar, contigo iré sobre las olas de la mar y cantaré quién eres tú. Tú eres Jesús, mi Dios, mi bien, mi libertad. Ayúdame a caminar, contigo iré sobre las olas de la mar y cantaré quién eres tú. Tú eres Jesús, mi Dios, mi bien, mi libertad. Ayúdame a caminar, contigo iré sobre las olas